Antes que nada, quería preguntarte, sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con este tema, ¿qué es la gestación subrogada? Bueno, la gestación subrogada, los vientres de alquiler, el alquiler de vientre es un contrato. Es un contrato, no es ninguna técnica de reproducción asistida, no es ningún tema que tenga que ver con la familia ni nada, sino es un contrato mercantil, como cualquier otro contrato, por el cual unas personas, fijaros que se acerca a contrato de servicio, ¿no? O sea, un contrato por el que unas personas le pagan a otra persona para que se embarace y les entregue el crío, ese bebé que va a parir, ¿no? Entonces, el objeto del contrato es el niño o la niña que nace, que además tiene que tener unas características determinadas, no es cualquier niño, no es cualquier niña, y además tiene que hacerlo en un momento concreto. O sea, no es aquello de cuando te embaraces una vez en la vida, cuando tú quieras, de manera natural, parirás y me darás al fruto de tu vientre, ¿no? Como dicen, y yo te pagaré por ello. No, no, no. Es un contrato que lo que estipula es que una mujer deja de ser libre en cualquiera de las acepciones de la palabra, libre de lo que come, libre de lo que duerme, libre de sus relaciones sexuales, libres de deambulación, porque las mujeres también son o sea, puestas en un sitio, estabuladas casi, mientras dura el proceso del embarazo, con el fin de asegurar que al final me van a entregar el producto que es lo que yo, por lo que yo he pagado, ¿no? Pues eso es los vientres de alquiler, un contrato. No es un contrato en el que se alquila la capacidad de gestar, ¿no? Que es lo que dicen, porque la capacidad de gestar, si al final no hay un niño que entregar, pues no es nada. La capacidad de gestar es etérea, eso no existe, ¿no? Es como la capacidad de respirar. Yo no puedo respirar por ti, tú no me puedes alquilar a mí mi capacidad de respirar, ¿no? Pues la mismo, ¿no? Es mentira cuando hablan de la capacidad de gestar se materializa en una criatura que es lo que se entrega a alguien que si no pagara esa factura, pues no tendría ningún derecho sobre esa criatura. Y nos hablas de que hay condiciones en todos estos contratos. ¿Qué es lo más descabellado, podemos decir? Lo último que sabemos es que a las madres gestantes se les prohíbe vacunarse contra el COVID. Eso es lo último. O sea, Porque como no está asegurado, o sea, no está estudiado estrictamente que los efectos que pueda tener la vacuna del COVID en las embarazadas y en las criaturas, pues se les prohíbe. Ya está. Y de ahí podemos bajar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, si en plena pandemia una enfermedad que no tiene cura, o sea, que no tiene tratamiento, la única cura que hay, o sea, la única manera de combatirla, pues es la vacuna y se les prohíbe vacunarse, pues esa es toda la libertad que tiene una madre gestante, ¿no? Que es esa. Hasta poner, es que la vida de la madre no importa. Lo que tenemos que tener claro es que la mujer que gesta, la madre, no importa, no importa los tratamientos, eso sí son tratamientos, o sea, no importa todas las veces que haya que hormonarla, no importa las barbaridades a las que las tengas que someter, no importa si hay que hacer una cesárea, no importa si hay que hacer abortos selectivos, no importa si ella se pone en peligro, lo único que importa es que el producto por el que pagan pues sea el producto encargado, ¿no? Pues un niño o una niña, blanquito o rubito, ¿no? Esto es lo que importa al final. Entonces, ese tipo de condiciones son las que están y sobre todo la condición que es la más llamativa de los contratos de venta de alquiler es que no hay posibilidad de arrepentirse. Todos los contratos del mundo, todos tienen posibilidad de arrepentimiento por las dos partes. Se paga una penalización y tú, pues, en la compraventa, en lo que sea, ¿no? O en dejar de hacer un servicio, yo qué sé, todos los contratos te puedes echar para atrás, ¿no? Menos en los contratos de los vientres de alquiler. La madre nunca jamás podrá quedarse con su hijo aunque los que contratan el vientre de alquiler no lo quieran. ¿Me explico? Hay situaciones bastante habituales en las que los niños pues nacen pues con alguna enfermedad o con o simplemente no es el niño que encargaron, entonces las madres que han parido esos críos no se pueden quedar con ellos porque antes incluso de embarazarse ya se les hace firmar, y los contratos se lo estipulan, la renuncia a las custodias de los niños ni siquiera engendrados, imagínate, ¿no? Entonces cuando hay un niño que es desechado por los contratantes, pues va a parar a una institución estatal de allá donde haya tenido la suerte de nacer, y esa madre ni siquiera puede quedarse con ellos. Y en el caso de que una madre quisiera quedarse con su hijo, jamás se podría quedar con él, y además esa es la razón por la que las mujeres son separadas de sus familias y llevadas a centros, a pisos, ¿no? A granjas de mujeres para tenerlas controladas y que evitar cualquier tipo de fuga, ya sobre todo a partir del sexto mes de embarazo, ¿no? Y eso está controladísimo para que esas mujeres pues no se puedan escapar.
¿Y cuál sería el marco legal en el que actualmente nos encontramos en España en todo este sentido? Y no sé si estamos caminando de cara a una, digamos, legalización de esto, o si por el contrario se están poniendo las barreras precisas y necesarias para evitar que esto se pueda legalizar en nuestro país. En realidad no estamos caminando a ningún sitio, ¿vale? Porque la práctica de los vientres de alquiler en España está prohibida, pero claramente prohibida. O sea, no es aquello de hay una interpretación de no sé qué, no, normal, falso. Los vientres de alquiler en España están prohibidos por el Código Penal, el artículo 221 del Código Penal, y están fuera de lo que es la ley de reproducción asistida, expresamente excluidos de la ley de reproducción asistida, y además hay una sentencia del 2014 del Tribunal Supremo, que no ha sido controvertida, que dice que los contratos de vientre de alquiler en España son nulos de pleno derecho y que no pueden tener ningún tipo de efecto en nuestra legislación ni en nuestro tráfico jurídico porque van contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de los menores y contra el orden público. Claro, es que no sé, pues es que estamos hablando de una cosa muy parecida a la trata, o sea, alterar la afiliación mediante pago, ¿no? Bueno, pues eso está clarísimo. ¿Cuál es el problema de España? Que en 2010 hubo unas personas determinadas con nombres y apellidos muy determinados que están en el libro y por eso en el libro se llama La Mala Gente, que en un despacho, concretamente un despacho de la calle Ferraz, decidieron que harían una instrucción, que es una orden interna del Ministerio de Justicia, en este caso de la Dirección General de Registros y Notariados, mediante el que se permitiría inscribir nacimientos en el extranjero con los papeles oficiales del extranjero, solo del extranjero, o sea, aunque vinieran de un vientre de alquiler, ¿no? Entonces, lo que se inscriben son, ya no se inscriben partidas de nacimiento, sino que se inscriben esas sentencias o esas actas a las que acceden los contratantes que dicen que esos niños son suyos. Antes no se podía. Entonces, como inscriben esas sentencias que dicen que esos niños son suyos, como si fueran partidas de nacimiento, pues ahí se abrió un coladero gigante hasta el punto de que antes del 5 de octubre del 2010 había 15 o 20 casos que estaban pidiendo inscribir criaturas en el extranjero mediante nacidas mediante los vientres de alquiler, y ahora las asociaciones de adquirentes están hablando de que han logrado inscribir casi, unos dicen que 3.000, otros 4.000. En cualquier caso, de 20 a 4.000 en 10 años, está claro que la cosa, eso sí es un efecto llamada, ¿no? Porque si antes no se podía de ninguna manera, ahora hay un agujero. Claramente solo se puede hacer en el extranjero, porque en España solo hay una manera de inscribir a los niños, que es con tu partida de nacimiento, y ya está, ¿no? Entonces, legalmente, formalmente está prohibido, está penado, pero ahí tenemos una puertecita que mediante un fraude de ley se pueden inscribir estas criaturas. Y fácticamente nadie ha hecho nada desde el 2010 hasta ahora para eliminar esa instrucción, que ni tiene rango de ley, ni tiene nada. O sea, eso es un acto administrativo que con otro acto administrativo se elimina. Pero yo creo que las situaciones ahora yo creo que la opinión pública está en contra de esto en general, ¿no? O sea, puede haber una primera impresión de, bueno, no sé qué, pero en cuanto hablas 3 minutos con alguien normal, pues lo ve mal, ¿no? Pues esto de adquirir criaturas por pago, pues no lo ven bien, ¿no? Pero yo creo que lo que se está intentando es dejar que pase el tiempo para ver si la cosa se normaliza, ¿no? Pues a través de discursos que a lo mejor a priori parece que no tienen nada que ver, ¿no? Pues como el discurso de la diversidad, como el discurso de los derechos sexuales y reproductivos así en general, ¿no? Parece, a través de esas cosas normalicemos, sobre todo el tema de la diversidad familiar, que empezó como una cosa que todos defendemos, que es que las familias pueden tener dos padres, dos madres, una madre sola, un padre solo y demás, pero ahora en el tema de la diversidad familiar se quiere meter también que es una familia normal aquellas personas que han adquirido un niño comprado, ¿no? Entonces, dentro del paraguas de la diversidad familiar, que todos encontramos que está bien, nos meten esta historia, ¿no? O dentro de los derechos sexuales y reproductivos, con todo este sidral que tenemos liado con el tema de lo trans, ¿no? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos de un hombre? ¿Cómo se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de un hombre? Pues que solo hay una manera de garantizarlos, ¿no? Y es poniendo a su disposición mujeres que funjan de vientres de alquiler, ¿no? Entonces, a través de esto, sin ir con la bandera de los vientres de alquiler, como iban, por ejemplo, hace 3 o 4 años los de Ciudadanos, ¿no? O tan claramente, ahora han encontrado una manera de meterlo sotoboche que parece menos agresiva, que parece que cuela más, porque, bueno, pues eso es el neolenguaje 2.0, ¿no? Antes hablar de gestación subrogada, pues ahora hablamos de diversidad familiar. Ese es el ejemplo, ¿no? Y así van. Y no sé si el deseo de ser padre o madre puede ser un fin que justifique estos medios o si existe algo así como un derecho a ser padre o madre. No, mira, aquí hay una cosa muy clara.
Cuando hablamos de adopción, ¿vale? Que es lo más análogo, ¿no?, al asunto, que no tiene nada que ver, pero que hay niños, familias, gente que se lleva a niños que no son sus hijos, en fin, ¿no? Lo que prevalece es el único derecho que hay de esta historia, que es el derecho del niño a tener familia. Eso es un derecho que existe. Los niños tienen derecho a tener familia, que los cuiden, que los eduquen, que les den cariño y que les proporcionen una vida digna y feliz. Eso es el derecho que se prevalece en el proceso de adopción. Por eso el proceso de adopción es tan largo, por eso el proceso de adopción es tan difícil, porque se hacen 8.000 millones de controles para el Estado, que es el responsable de ese niño o de esa niña, asegurarse de que ese niño o esa niña está en manos de gente, pues, que va a garantizar el derecho de ese niño a una vida digna, feliz y segura, ¿no? Esto no pasa en los vientres de alquiler. En los vientres de alquiler no se garantiza ningún derecho, solo se garantiza el cumplimiento del capricho de alguien a acceder a una criatura a través del cuerpo de una mujer. Nada más. ¿Por qué? Porque en los vientres de alquiler no hay, así como las mujeres gestantes, las madres, están sometidas a todo tipo de control, como por ejemplo te he dicho antes, ¿no? Pues todo tipo de control salutario, no sé qué, un montón de condiciones completamente inhumanas. Los que pagan solo tienen que pagar. Entonces, esas criaturas van a manos de personas que realmente pues no sabemos quién son, ¿no? Entonces, pero vamos que el ejemplo lo hemos tenido en el tema de Miguel Bosé, ¿no? Él mismo, que es un adquirente de niños, ¿no? Pues nos ha dado dos claves para ver lo que es esta historia, ¿no? Primero, dos personas que adquieren 4 criaturas y a la hora de ellos se pelean y entonces se reparten los niños como pues, o sea, sin pararse a pensar siquiera que esos niños llevaban 8 años criándose como hermanos. Imaginaos el drama de esos 4 críos, 2 para allá, 2 para acá, y no te veo nunca más, ¿no? Y a ellos les da igual porque son sus cosas, ¿no? Esa es la percepción. Y luego, cuando él explicó en la famosa entrevista aquella de Ébola, que el tío era un politoxicómano habitual, justo en la época en la que decide adquirir los 4 niños. O sea, ustedes imaginan que alguien que quiere ser padre de adopción va y le dice al asistente social, mira, dije yo, soy politoxicómano y me va la farra, ¿no? Pues, ¿qué le va a decir el asistente social? Pues que se vaya a su casa y que cuando acabe la fiesta que venga, ¿no? Y en este caso no, porque lo único que había que garantizar era el pago. Pues esto es de lo que estamos hablando, o sea, no estamos hablando de otra cosa. Por lo que podemos imaginar que tampoco existe ningún método para evitar que pederastas o No, cualquiera... no, ninguno. De hecho, hay ejemplos. O sea, hay un español, el ejemplo más llamativo es que hay un médico español en Suecia o en Noruega, no me acuerdo, en los países bálticos, en uno de los países bálticos, condenado por pederasta, que fue padre por gestación subrogada mientras estaba en la cárcel cumpliendo pena y fue su padre o su madre a recoger a la criatura que había adquirido y lo está esperando para que salga de la cárcel. Esto es así. Esto es así. O, por ejemplo, en Asturias hubo un caso no hace mucho de una señora riquísima que había pagado 200.000 euros por un vientre de alquiler en Estados Unidos, había vuelto hacía 4 o 5 años y de la niña nadie sabía nada, hasta que los servicios sociales fueron a buscarla. La niña llevaba 4 o 5 años en la casa, en un pazo allí en medio de Asturias, no sé dónde, sin vacunar, sin cuidar, sin escolarizar, nada. Entonces, claro, los servicios sociales se la tuvieron que llevar, ¿no? Entonces, claro, o sea, si lo que es totalmente contradictorio es que tengamos unos sistemas de adopción absolutamente garantistas, ¿no? Y que luego estemos permitiendo estas cosas. O sea, porque lo que estamos haciendo es que haya niños de primera a los que se les garantizan los derechos y niños de segunda a los que no se les garantiza nada, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Y hablabas antes de una especie de neolengua que intenta enmascarar todo esto a la opinión pública. Pero, Claro. ¿cómo explicas que también medios de comunicación, incluso partidos políticos, también se note que lanzan un mensaje cada vez más, como hablabas antes, a normalizar esto? Vemos continuamente la presencia en medios de comunicación, series de televisión, idearios políticos. No sé si crees Sobre, que existen dime, dime. intereses fuertes que presionen en este sentido. A ver, sobre todo es escandaloso lo de la televisión pública. Es que la televisión pública, de un tiempo a esta parte, ha sido el campo de batalla donde esta gente se ha paseado, requete paseado, se han hecho programas en la primera de televisión española sobre familias diversas y han sacado exclusivamente el tema de los vientres de alquiler como si fuera una cosa normal, sin mencionar en ningún momento que eso en España está absolutamente prohibido y que es un delito. Hay altísimos cargos de la televisión pública denunciados incluso por UGT, como Luis Gilera, que había acosado a una compañera Montserrat Bosch, que había estado a la caza y captura de esa mujer hasta que la cambiaron de sitio mientras él era el director de los informativos, porque él
es un usuario de un vientre de alquiler, de 2 concretamente, y ha hecho, vamos, o sea, lo que ha querido. El otro día entrevistaban a otro usuario de vientre de alquiler, Javier Cámara, en el telediario de Mediodía. O los Goya, por favor, en los Goya, allí estaban aquellos dos con su niña en medio, quiero decir, y nadie decía nada, y todo era normal, y todo está bien, y vemos, yo que sé, a superartistas, ¿no? Pues a Miguel Poveda, yo que sé, a todos los que se dedican a esta historia, a normalizar este tema, pasearse por la televisión pública, porque mira, tú al final en la televisión privada, pues cada uno responde a los intereses económicos que tenga que responder, pero en la pública, tío, en la pública no, ¿no? Y hemos hecho varias actuaciones en el sentido de quejarnos al defensor del espectador y no hemos sabido nada, o sea, nada. Entonces, claro que hay un interés desde la pública, sobre todo de normalizar el asunto, y desde las cadenas privadas, pues obviamente, pues yo creo que ahí hay un interés monetario, porque este es un negocio que mueve muchísimo dinero y ellos necesitan pues que la gente deje de tener esa imagen negativa sobre el tema del vientre de alquiler y empiece a pensar, pues eso, en familias diversas. Existe ya a día de hoy una especie de turismo reproductivo y no sé quién estructura todos estos mecanismos para poder facilitar la compra de vientres, cuando, como tú dices, en España es ilegal. Supongo que eso tendrá una coordinación en... Bueno, es facilísimo. O sea, yo a toda nuestra gente, audiencia que nos esté viendo, le hago el reto de que entre en Google y ponga gestación subrogada y le van a salir, yo qué sé, 10 o 12 agencias de vientres de alquiler en España y además cerca de ti, o sea, que podrás ponerte en contacto con ellos y te van a gestionar todo el paquete, vas a hacer todo el asunto y ahí nadie se va a meter contigo. Entonces, claro, esto está denunciado. Está denunciado 2 veces, por lo menos desde la escuela de la asociación que yo presido, lo hemos denunciado 2 veces en la Fiscalía. La última vez, en 2010, a finales de 2000, a principios de 2020, nos mandaron una cartita desde la Fiscalía General del Estado diciendo lo que pasaba en el tema a la Audiencia Nacional y que ya nos dirían algo. Y jamás nunca se ha sabido nada más. Pero esta gente, o sea, no es que estén escondidos ahí debajo de una piedra en un sitio recóndito, ¿no? Tío, las oficinas de esta gente normalmente están en coworkings, pero están en el centro de las ciudades. No tienes que irte ahí al último rincón del barrio más chungo para encontrarte un tipo de... No, y tienen su cartelito en la puerta, quiero decir, y en las páginas web no esconden su actividad. Son agentes de venta de alquiler y los pagos se hacen en España, que eso es lo más jodido, porque tú dices, bueno, podían esconderse es una apariencia de asesoramiento, no, eso se firma aquí y las transferencias están aquí. Entonces, en la última denuncia que pusimos, lo que decíamos era eso, oiga, si ustedes no lo quieren pillar por el tema de los derechos humanos que se están pasando por el Arco del Triunfo, al menos dígaselo a Hacienda y que los investiguen por un presunto delito fiscal, porque esa gente, evidentemente, no está de alta como agencia de vientre de alquiler, porque está prohibido, está de alta como cualquier otra actividad. Comprobado, ¿eh? O sea, comprobado que sí. Claro, hay una falta de voluntad absoluta de meterse con estos personajes, ¿no? Porque una cosa son los vientres de alquiler, o sea, las agencias, ¿no? Pero claro, detrás está toda la industria de la reproducción humana asistida. Y ahí en España eso sí es un lobby de peso porque tenemos grandísimas firmas que son pioneras en el mundo, que ahí sí vienen, a España viene mucha gente a hacerse un tratamiento de reproducción humana asistida de ovulación y de fertilización y demás, pues grandes firmas que conoce todo el mundo, ¿no? Pues el IBI en Valencia, de Sheus, somos pioneros, ¿no? Esos no se encargan de hacer el contrato, pero desde luego se encargan de la parte que es física, propiamente médica, ¿no? Entonces, claro, hay un interés económico fabuloso. Entonces, estamos hablando claramente de un negocio millonario, Total. multimillonario, y no sé qué papel juega cada país en todo este negocio. Quiero decir, obviamente me imagino que hay países más capitalistas, países que ponen esa matriz del negocio y países que se ven explotados y que están poniendo la vida de sus mujeres totalmente al servicio de esos otros países. Completamente, pero hay que hacer una aclaración que es el dato que a mí me gusta dar, porque parece que esto sea una cosa generalizada. No. De los 190 y no sé cuántos países que hay en el mundo, escasamente en 20 esto es legal. En el 170 y pico países no es legal. No es legal. Porque es trata, aquí estamos hablando de trata, ¿no? Entonces, no es legal. Los 20 países del mundo donde es legal, pues todos son países explotados por el primer mundo,
por ejemplo, yo qué sé, pues México, la India, tal. Y ahora además, durante la pandemia, se han unido países tan peligrosísimos para los derechos humanos como Ruanda. Ruanda se ha apuntado a los vientres de alquiler, evidentemente no es para ruandesas. Las ruandesas tienen una tasa de natalidad de 4,9 niños por ruandesa, ¿no? Es para que puedan ir allá, ¿no? Entonces son países del tercer mundo. Y luego están 3 o 4 países del primer mundo que también hacen negocio, como son Estados Unidos y Canadá, donde está permitido, pero bueno, si alguien me viene y me dice que Estados Unidos y Canadá son países donde se respetan los derechos humanos, pues que me lo explique porque no lo es, ¿vale? O sea, por muy ricos que sean, o sea, si tienes dinero te va a ir bien y si no tienes dinero va a estar igual, peor que en cualquier país del tercer mundo. Y el Reino Unido, ¿vale? El Reino Unido también lo tiene legal y es el Reino Unido tiene una legislación muy específica porque es el único sitio del mundo donde la madre tiene derecho a estar 30 días con la criatura y decidir si la da o no la da. ¿Qué pasa? Que jamás ningún inglés va a contratar a una madre inglesa, pero que sea legal en el Reino Unido hace que los ingleses puedan ir a contratar un vientre de alquiler a todos los países donde es legal, porque la mayoría de países donde se puede hacer un vientre de alquiler exigen que en el país donde van los extranjeros también lo sea, ¿vale? Hay pocos países que no tal. Y luego está el caso de Grecia, en plena Unión Europea, donde es legal para extranjeros. En Grecia se van muchos europeos a contratar un vientre de alquiler que no lo hacen las griegas, sino que traen ucranianas, rumanas, mujeres del este a firmar y hacer lo que se dice el trámite de la sentencia en Grecia y luego son llevadas a Ucrania o a cualquier país del este a hacer el proceso médico porque obviamente es mucho más barato, ¿no? Entonces hay un auténtico tráfico de... ¿Qué es tráfico de personas? Es que podemos llamarlo como queramos, pero al final es tráfico de personas, ¿no? Primero de las mujeres y luego de esas criaturas, obviamente. Y el útero de Europa ahora mismo, por supuesto, es Ucrania, porque es el sitio más barato, porque es donde las mujeres aquí pilla más cerca, el fenotipo se parece al nuestro, entonces ahí donde más europeos van y sobre todo donde más españoles van es a Ucrania. Por lo que estamos viendo, esta explotación reproductiva no solo perpetúa el patriarcado y las consecuencias que tiene sobre la mujer, sino que también tiene un claro componente de clase. Es decir, todo ese discurso que normalmente nos dan. Recuerdo que se hablaba mucho, por ejemplo, con la legislación de Canadá, de que podía ser totalmente voluntario. Vemos que al final no es así. Al final se está buscando explotar a mujeres, pero especialmente a las mujeres de la clase obrera, las mujeres más que viven... Solo a las mujeres de la clase obrera. Ninguna mujer millonaria se pone a parir para nadie. O sea, eso está clarísimo. Solo las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Y no solo las mujeres, sino su entorno, su familia, su comunidad, acaban aceptando hacer de vientre de alquiler, ¿no? Y eso es lo que hablábamos ayer con otras compañeras. España, el objetivo de que España sea un sitio donde haya vientre de alquiler no es que las españolas vayan a ir a comprar niños a otro sitio, es que las españolas hagamos de paridoras. Porque nosotras, ahora, por ejemplo, tú sabes perfectamente el problema que tenemos ahora de la precariedad laboral, desahucios, la crisis, el COVID, las familias están al límite, gente que lleva un año sin cobrar, imagínate que fueran legales los vientres de alquiler y viene una agencia y te dice, chica, estás a punto del desahucio, te voy a dar 15.000 euros si te prestas a ser vientre de alquiler. Con la situación que tenemos, seamos realistas, muchas lo harían. Aunque no fuera por salvarse a sí misma, sino por salvar a su familia, ¿no? O una enfermedad o cualquier otra cosa, ¿no? Además, quiero decir, o sea, nosotras somos carne de cañón para las agencias de vientre de alquiler, porque además tenemos otras ventajas, que es que estamos sanas y además nuestra sanidad pública es gratuita, con lo cual no tienen que gastarse dinero ni en médico, ¿vale? Entonces, la gente tiene que cambiar el chip. España no es un país que vaya a legalizar los vientres de alquiler para que los españolitos vayan por ahí a contratar, no. Y luego otra cosa, imaginaros si ahora somos país receptor de trata de mujeres para la prostitución, los mismos caminos eran receptores de mujeres que acabarán fungiendo de vientres de alquiler, porque si esto lo sumamos a la ovodonación, no hay nada que te impida comprar un óvulo de una blanca, implantárselo a una negra y tener un niño blanco. O sea, que es así, ¿no? Es el transhumanismo ya total, ese es el asunto, ¿no? Entonces, solo las mujeres obreras, solo las mujeres que estamos sufriendo la precariedad laboral, solo las mujeres que tenemos que aportar a la comunidad y muchas veces son cabezas de familia, son las que sufren este asunto. Entonces, por eso, si las que estamos aquí en esta situación no tenemos claro que nosotras estamos en la misma situación, solo que aún no nos ha tocado, que por ejemplo las griegas o las ucranianas o las rumanas,
es que no queremos ver nuestra realidad. Nosotros estamos mucho más cerca de la realidad de las rumanas que de las holandesas o de las noruegas. Esa es la realidad de España y de la clase trabajadora española y específicamente de las mujeres obreras en España. Entonces, eso es lo que se nos prepara a nosotras con esto, que es lo mismo que se nos prepara con la otra cara de la moneda de los vientres de alquiler, que es la prostitución, que no deja de ser otra mercantilización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos aboca este neoliberalismo y ultracapitalismo salvaje en el que estamos metidos, que parece que nadie se quiere, parece que nos, no sé, que no hay manera, ¿no? de redirigir a la gente, de que despierte un poco y que vean realmente la gravedad de la situación, porque no estamos hablando de vientres de alquiler, de los vientres de alquiler concretamente, estamos hablando del cambio de paradigma social. Vamos a aceptar una sociedad en que las personas ya dejen de ser personas del todo y puedan disponerse por otras personas para entregarse a otras, compradas o regaladas, me da igual, ¿eh? O sea, porque tampoco, el tema de los vientres de alquiler no es malo porque haya dinero. Es malo porque la concepción es de que los niños, o sea, son cosas como los cachorros de perro que tú puedes regalar o dar o vender a quien te dé la gana, no dejan de ser personas y se convierten en objetos. Entonces, ese es el paradigma, pero los niños, las mujeres, no sé qué, y al final solo quedarán pues la gente con dinero que obtendrá vida y los demás pues seremos pues cosas por en el todo o en parte para satisfacer los deseos, lo que decíamos antes de esta gente, ¿no? Resulta curioso, sin embargo, que vemos cómo se saca nueva legislatura o legislación para que los animales dejen de ser cosas, pero al mismo tiempo nos están imponiendo un discurso en el que las personas empezamos a ser tratados como cosas, como nuestras relaciones como meros intercambios comerciales, en los que los derechos humanos o la racionalidad más básica se borra totalmente de la Esto es lógica. un ejemplo de esto total, es el Partido Verde. El Partido Verde es el paradigma de toda esta coña. No compres perros, no compres, adopta, pero solo sirve para los animales, porque el Partido Verde está completamente a favor de los vientres de alquiler. Una de sus mayores, una de sus mayores exponentes es Petras de Sudler, que además era un hombre hasta hace 20 minutos, como el que dice, o sea, se autoidentificó mujer, se metió en el Partido Verde y ahora es vicepresidenta de Bélgica y se ha pasado un montón de años en el Parlamento Europeo trabajando exclusivamente a favor de los vientres de alquiler, porque antes de ser Petra, y no sé cómo se llamaba antes, lo que era profesor de medicina y tenía un hospital de fecundación in vitro humana. Entonces, claro, si el que no sepa sumar 2 más 2, pues da igual, pero esta persona estaba metida en el grupo socialista europeo, que se autodenomina abolicionista y no sé qué, y sin embargo tienen este tipo de personajes, pero personajes acogidos y amados y tal, porque yo me acuerdo que cuando nombraron a esta persona vicepresidenta belga, todo el grupo parlamentario socialista se deshacía en elogios. Yo pensaba, bueno, pero vamos a ver, o estos no saben quién es esta persona o están tomándonos el pelo, ¿no? Más o menos como lo que pasó ayer, ¿no? En el Congreso de los Diputados. No, me abstengo, pero ya, ¿usted qué se cree? Nosotros no entendemos lo que pasa. Entonces sí, sí es lo que tú dices, cada vez hay más protección para ciertas cosas, que está bien, ¿eh? Yo soy totalmente animalista, pero oiga, no podemos tener un poquito de coherencia, ¿no? Sí, sí, es lo que muchas veces cuando se intenta atacar esa nueva lógica que se pretende imponer, que te voy a contar, las acusaciones son totalmente de que estás en contra de las minorías, estás en contra de los derechos de las personas, y sin embargo creo que no, es todo lo contrario. Creo que todo el mundo está a favor de los derechos humanos, los derechos de la humanidad en general, pero no podemos, por unos supuestos derechos que habría que discutir mucho si son tal, de un colectivo, estar robando los derechos de toda la mitad de la población, que son las mujeres. Y no sé cómo ves que se podría revertir ese discurso que nos intentan imponer, escapando un poquito de esos ataques que no apelan a un debate racional, sino que apelan totalmente al sentimentalismo o a la sanción de todo aquel que intenta alertar sobre estas nuevas realidades. Pues mira, yo creo que la única manera que tenemos es el rearme ideológico. Nosotros somos parte de una generación, bueno, tú y yo ya somos un poquito más mayores, ¿no? Pero es verdad que hay una generación, la nuestra y 2 o 3 más abajo de la nuestra, ¿no? Que no hay ningún tipo de base ideológica, ¿no? La educación ha sido minada, la educación pública de este país ha sido minada conscientemente. Cada vez que había un cambio de gobierno había un cambio de ley de educación, no hay un temario, no había, o sea, ha sido un desastre
lo cual ha dado como resultado unas generaciones de ciudadanos y de ciudadanas completamente desnudos de ningún tipo de base crítica ni de nada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, flipo con que la filosofía no sea obligatoria. Y bueno, entonces, tío, ¿tú cómo sabes pensar? O sea, yo entiendo que estudiarse los filósofos cuando estás en el instituto te parece un peñazo, pero a la hora de la hora, tío, o sea, al final te enseñaban algo, ¿no? A tener un poco de visión crítica. Esto ha sido erradicado. O sea, el pensamiento crítico ha sido erradicado de la gente más joven, ¿no? La gente más mayor ha hecho un poco de dejación de funciones también, o sea, la generación de mis padres y demás, pues hizo su batalla cuando le tocó y luego tú, oye, me dedicaba a vivir, que bueno, que también es normal, ¿no? Y entonces el resultado de todo esto, y luego tenemos una cosa muy chunga en este país, que pasan todos, pero aquí se ha agudizado mucho más, que es la partidocracia. Los partidos políticos y la manera de funcionar de los partidos políticos han hecho, perdonadme, pero yo lo veo así, que solo los mediocres acaben en los partidos políticos. Porque gente que piensa que es crítica y que no sé qué, no se le deja ejercer absolutamente ningún tipo de influencia, ningún tipo de decisión pública, porque los aparatos de los partidos funcionan en los nuevos, o sea, en los viejos y en los nuevos, ¿eh? Porque hemos visto perfectamente cómo el sistema de aparato político ha funcionado en Ciudadanos, en Podemos, está funcionando en Más País o Más Madrid, como se llame, en cada sitio, y por supuesto en el PSOE y en el Partido Popular, que tiene unos aparatos imbatibles, o sea, imbatibles, ¿no? Entonces, todas esas tres cosas juntadas hacen que seamos susceptibles a cualquier tipo de chorrada y que nos la creamos y nos pensamos que está bien. Como por ejemplo todo el tema de los billetes de alquiler, o pues, no sé, una cosa que a mí últimamente me preocupa bastante, que es todo el tema de la revolución verde, ¿no? La economía verde, no sé qué. A ver, oiga, o sea, nos estamos comiendo todo el tema de la ecología, no le ha preocupado a nadie el planeta, jamás nunca. Yo me acuerdo cuando ya estaba en el instituto, ya estábamos con el rollo de luchar por las ballenas, luego se acabó, no había nada más, y de repente ahora la economía tiene que girar en torno a la economía verde. Ok, correcto, pero no nos dejemos ver, o sea, no dejemos de ver que el concepto que hay prima para el mercado es la economía, no lo verde, ¿vale? Entonces, simplemente estamos asistiendo a una redirección de los sistemas de producción que van a dejar a muchísima gente peor de lo que está, porque lo que menos importa es la ecología, lo que importa es un nuevo modelo de producción y seguir con el capitalismo salvaje para adelante, ¿no? La solución es a larguísimo plazo, porque siempre es formación, divulgación. Tenemos la suerte, para mí las redes sociales son, aparte de su lado de tal, ¿no? Al fin y al cabo, para los que no tenemos voz fuera, pues oye, es un canal de comunicación y de organización, ¿no? Y nos permite conectarnos internacionalmente y creo que es una buena herramienta. Pero tampoco solo en las redes sociales vamos a hacer la batalla, ¿no? Entonces, la batalla en las redes sociales está bien, pero al fin y al cabo las cosas se cambian en la calle, ¿no? Y entonces, viendo el fracaso que ha resultado la nueva política, ¿no? Que bueno, ya se veía, pues no lo sé, yo creo que nuestra generación debe repensarse bien lo que hacer y poner un alto, ¿eh? Al fin y al cabo, hasta que no, o sea, hasta que no, yo creo que hasta que no pase algo muy gordo. Y fíjate que ya ha pasado el apocalipsis, ¿eh? Con el COVID y no hemos tenido ninguna grave reacción, pues no lo sé, porque la gente también está como... yo trabajo en servicios sociales y veo cómo la gente cada vez más joven tiene menos expectativa. Y eso es la muerte. La muerte. Hay gente joven que ya solo aspira al ingreso mínimo vital o a la renta garantida, pero no porque sean unos vagos y no sé qué, no, es porque realmente no captan que el mundo tenga nada mejor para ellos. Entonces, pues eso hace que la gente pues, se conforme, no es que se conforme, que se venga un poco a menos y acabes viviendo, pues si tu situación es muy precaria, pues prefieres distraerte con la chorrada del sálvame y tal, que abrir los ojos al mundo, que siempre es más doloroso, sobre todo cuando tú tienes tan pocas armas para enfrentarte a él, ¿no? Entonces, en ningún caso es culpa de la clase trabajadora, pero desde luego la clase trabajadora es la que más lo va a sufrir. Yo creo que has dado las claves en esa pérdida de una educación que empieza con la Eso es... ilustración. De hecho, vemos que todas las revoluciones, puede ser desde la de Burkina Faso hasta la revolución que fue la Segunda República aquí, empiezan con una ley educativa nueva y la han cercenado totalmente. Creo que también esa pérdida de utopía, esa pérdida de cuestionarse el sistema establecido y que puede cambiar, también es clave. Y como tú dices, cuando crees que el capitalismo es eterno, cuando crees que las desigualdades son imposibles de erradicar y esa
pérdida con la caída del comunismo, puede ser que se ha visto una alternativa tan fracasada, creo que nos sigue lastrando y, como dices, sí que sería bueno pararnos un momento en el camino y ver una hoja de ruta a seguir, sea la que sea, Como pero... sea, no sé cómo se hace eso, pero yo creo que es necesario yo estoy en ese concepto del rearme ideológico, ¿no? O sea, hay que volver a ver qué ha pasado, hay que volver a ver cómo estamos y sobre todo hay que mirar, porque aquí lo que yo tengo la sensación es de que nos llevan para adelante muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido siempre para que nadie se pare a ver nada, ¿no? Ahora ¿qué es lo que mola? O sea, por los coches eléctricos. Oiga, pero usted sabe que para producir energía para los coches eléctricos contaminamos más que con los coches de gasoil. No importa, porque lo que mola es ahora los coches eléctricos, ¿no? Yo qué sé, el ejemplo, ¿no? O el ejemplo, a mí el ejemplo es el ejemplo, o sea, es el ejemplo de la generación. La Greta Thunberg está. Es un producto, por el amor de Dios. O sea, yo de toda la vida he visto adolescentes que se han manifestado por el medio ambiente, por el bosque de su pueblo, por no sé qué, no sé cuánto, y jamás nadie le ha hecho ni pajotero caso, o sea, no, nunca. Y de repente sale esta niña que además es muy especial y es una estrella mundial y tiene financiación por todos los sitios y es la hostia en patinete, vamos, Obama, los Reyes, no sé qué, no sé cuándo, una chavala de 15 años que además no sé qué tiene que decir, o sea, en serio, ¿no? Y además vemos como todo el mundo rinde pleitesía a eso cuando no entendemos nada, porque en realidad no hay ninguna propuesta, simplemente hay un postureo, que bueno, que eso es lo que tiene que ver, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de esas cosas, ¿no? De que cuando algo sale así con tanta fuerza y tan puesto en todos sitios, pasan dos cosas. Está preparado y está ultra financiado, seguramente por la gente que tiene intereses en esa historia, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de pasar de la primera pantalla a pensar un poco lo que hay más allá es la que nos está fallando. Pero también nos está fallando porque la situación en la que estamos es muy penosa. Es muy penosa. O sea, si estamos peleando por comer, Exacto. estamos peleando por comer, estamos con contratos precarios, que no podemos irnos de casa de nuestros padres porque no podemos pagar el alquiler. Si es que estamos peleando por sobrevivir, estamos, pues es que lo que tú has dicho es que la historia se repite, ¿no? ¿Por qué hasta que no el Renacimiento no empezó la gente a pensar? Porque pudieron empezar a comer y entonces cuando llegara el estómago lleno, pues pudieron empezar a pensar. Es que estamos en esa situación completamente precaria. O sea, no pagamos la vivienda, no pagamos la luz. Hay gente que se muere porque hay un incendio en su casa porque no tiene luz, tío. Es que tampoco podemos pedirle a la gente que sea héroes, ¿no? Entonces, yo creo que los que estamos en una situación un poco menos mala, pues sí estamos en la obligación moral de divulgar y de hablar de más tranquilo, o sea, más pausadamente de cosas que aunque molesten, pues es lo que nos tiene que sacar de este bucle, ¿no? El sistema en el que estamos no funciona, o sea, no funciona y el COVID es el ejemplo perfecto de que no funciona. No es posible que nosotros estemos acaparando vacunas y vacunas y vacunas y vacunas y la 3/4 partes del mundo no tenga ninguna. Porque además es de imbéciles, porque no sirve que nosotros nos vacunemos y el resto del mundo no lo haga. O sea, es estúpido, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos, que tienen 132 vacunas por persona y encima no se las ponen, tío. Y sin embargo no han dado ni una jodida vacuna al fondo COVAX. Oye, pero sale Biden y dice que nos vamos a quitar las mascarillas y todo el mundo es feliz. Hostia, ¿no? Vale, ¿no? Y ahí tiene muchísima culpa también, otra vez, los medios de comunicación que omiten cualquier tipo de crítica a nada. A nada, es que ya no queda nadie en los medios de comunicación, me refiero a las grandes televisiones y a las grandes cabeceras, ¿no? Es que yo ya no sé quién es crítico con nada aquí. De hecho, ves a una ministra comunista decir que Biden es lo mejor que le ha pasado al mundo, entonces ya te quieren morir. O sea, Esa mezcloranza que hace un poquito que también en casos como los que estamos hablando de la explotación reproductiva, lo que tú has señalado, yo creo que ahora mismo en el Estado español pocas personas y pocas mujeres se habrán parado a pensar que ellas pueden ser las afectadas por eso. No es exacto. que vayan a poder adquirir un bebé, que ya me parecería que cualquier persona con un poco de sentido crítico debería plantearse las consecuencias éticas de eso, sino que ella puede ser la mujer que sufre esta explotación reproductiva. Obviamente, ellas y sus hijas. Las niñas, si esto se legalizara mañana, las niñas que tienen hoy 18 años, pues lo estamos viendo, y no es el mismo caso, ¿vale? Pero estamos viendo la precariedad como sale en todo el tema del negocio de los óvulos, ¿no? Van a las universidades, es precario, no sé qué. No es lo mismo porque los óvulos pues, no son personas, ¿vale? No es la misma situación. Pero al final bebes del mismo caldo de cultivo.
chicas jóvenes que no tienen dinero. En el caso de los óvulos no tienen dinero para X cosas, pero en este caso, como es una suma más importante de dinero, podría salvar otras situaciones familiares pues muy complicadas, ¿no? Y la gente tiene que vivir. Y si Haría, no se le ofrece otra alternativa, es lo que hay. haría ahí una comparación, un paralelo que creo que es muy obvio con la explotación sexual. Cada vez vemos a Claro, mujeres más jóvenes, OnlyFans, directamente. claro. Pero es que ahí hasta ellas ya no hace falta hacer nada con el tema de OnlyFans. Y bueno, con el tema de las más jóvenes, no hace falta presionarlas por nada. Ellas mismas justifican la prostitución porque ellas lo hacen para poder acceder a determinados productos que se les venden incluso a través de OnlyFans y no sé qué, no sé cuánto, porque de otra manera no podrían acceder. Entonces, es el puñetero pez que es como si la droga fuera el móvil y todo lo que te venden a través del móvil. Entonces, esas mujeres jovencísimas que no pueden acceder a ese tipo de bienes, de consumo, de otra manera justifican la prostitución porque ellas tienen que sentirse mejor, o sea, tienen que aceptarse a sí mismas, ¿no? Entonces es completamente diabólico lo que pasa, ¿no? Y con el tema de los bienes de alquiler igual, o sea, hay que justificarse porque, claro, pero es lo que tú dices, en España no hay concepción de que nosotras vayamos a acabar haciendo eso, pero bueno, pues pero te lo puedes perfectamente imaginar. Y el problema será si ambas cosas algún día se convierten en una opción legal, la cantidad de políticas activas de empleo para las mujeres que van a desaparecer. Porque si eso es la opción, oiga señora, usted, ¿yo para qué voy a invertir en usted si usted con su cuerpo ya puede ganarse la vida, ¿no? Hemos vuelto a ser vacas, ¿no? Por desgracia, sí, volverá a convertirse en bienes de consumo, básicamente, Claro. para poder acceder a otros bienes de consumo. Es que es una pescadilla capitalista total y absoluta que cierra el círculo. Y no sé cuál es la posición de los partidos políticos respecto a la explotación reproductiva. Bueno, la posición es que pasan de todo. En la realidad es que pasan de todo. Sobre el papel, tenemos grandes defensores de los bienes de alquiler, por ejemplo, Ciudadanos es el partido defensor, Más País es el partido defensor de los... Digo, para aquellos que me dicen que Más País es de izquierdas, yo me entra una risa floja que me muero, ¿no? Más País es firme defensor de los bienes de alquiler, Esquerra Republicana es un firme defensor de los bienes de alquiler, Junts y la CUP también son defensores de los bienes de alquiler. El PNV también votó a favor de la proposición de ley de Ciudadanos de los bienes de alquiler. Y los grandes partidos, PSOE y Partido Popular, PSOE se ha declarado siempre en contra de los bienes de alquiler, pero no hace nada por evitarlos. O sea, es algo meramente declarativo, ya está. Cuando sale la campaña de intentar pillar votos feministas y ya está. El Partido Popular se declara en contra, pero por razones completamente diferentes, ¿no? Ellos tienen dentro del partido todavía un enganche muy grande con la Iglesia Católica, que esto no lo concibe, pero no por los derechos de las mujeres, simplemente porque la Iglesia no concibe nada que tenga que ver con la reproducción asistida ni esta historia, ¿no? Entonces, de momento está en contra, pero hay una gran parte del Partido Popular que está más interesada en el negocio. Por ejemplo, toda la parte que es del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, la familia Aznar, Cifuente, no sé qué, otro gran defensor de los bienes de alquiler es este tío que estaba en Vitoria, ahora no me acuerdo cómo se llama, Maroto, me parece, ¿no? Estos están por el negocio, ¿sabes? Pero bueno, harán el negocio aunque su partido diga que no, son del Partido Popular. Vox tiene su posición a todo no siempre, ¿no? Y en este caso también, pero también por razones que no son completamente opuestas a las razones de las mujeres. Y Podemos, que siempre está en su indefinición, ¿no? O sea, Podemos te defiende lo que haga falta, ¿no? Porque lo mismo te dice que están en contra del vientre de alquiler que te defiende los derechos sexuales y reproductivos de los hombres autoidentificados, ¿no? Entonces, no se puede contar con esa gente, ¿no? Entonces, nada, esas son las posiciones oficiales, pero a la hora de la verdad, pues nadie hace nada. Ni nada. Ahí está la instrucción, ahí están los niños entrando cada día y ahí está la cosa, y ahí están las agencias operando, y ahí están las denuncias puestas y nada le importa. Podemos decir que estamos en una especie de espiral en la que cada vez se cola un discurso que intenta normalizarlo y poco a poco el negocio también se va abriendo. Claro, exactamente. Esa es la idea. Y para finalizar, no sé, ¿cómo recomendarías este libro a todas las lectoras y a todos los lectores que nos Tengo están aquí, lo tengo aquí, ¿eh? Pues yo lo recomiendo como un arma de rearme ideológico, ¿vale? No, esto no es un libro de historietas, ni es un libro morboso, no, es un libro de rearme ideológico. Hay historias de mucha gente, porque por eso se llama La mala gente. Pero no busquéis la historia chunga del país, no sé dónde, no, son las cosas que pasaron aquí, por qué en este país se han permitido estas cosas, por qué se permiten en el mundo, qué poderes, qué lobbies económicos se mueven en el mundo, en Europa, en España y en este caso también en Cataluña,
para intentar legalizar los vientres de alquiler, la explotación reproductiva cuanto antes, y que si queréis saber realmente lo que pasa de verdad, que nadie lo va a contar nada más que en este libro, pues que está Vientres de alquiler, la mala gente, de editorial Eolas y TAC Media, lo podéis encontrar en cualquier librería o en la página web de www.lucitaquígrafo.com. Y ya está, y si alguien quiere que se lo firme, pues que me lo diga por Twitter y se lo mando. También lo recomiendo porque, como decimos, armarse ideológicamente y este creo que es un buen punto desde el que comenzar para un tema tan peliagudo y oculto como es la explotación reproductiva.